Bienvenidos a la clase de pruebas de normalidad y medidas de normalidad. Estos temas los hemos abordado en la sesión de clase presencial, pero el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes que les pueden ayudar a realizar la actividad sin dificultad. Bueno, iniciamos con las pruebas de normalidad. Es importante considerar que debemos determinar la normalidad de los datos que hemos recolectado en nuestro trabajo del campo. Para ello es necesario emplear dos tipos de pruebas. Cada una cumple con un criterio. Por ejemplo, las pruebas de normalidad KS se utilizan cuando la muestra es mayor a 50 participantes. Y en el caso de que nuestra base de datos o nuestra muestra sea menor a 50 participantes, empleamos la de Shapiro-Wilkins. Bien, en este tipo de pruebas es necesario que planteemos dos hipótesis. La hipótesis nula, que nos dice que los datos proceden de una distribución normal. La mayoría de las veces cuando nosotros realizamos este tipo de pruebas consideramos que se está cumpliendo, asumimos la hipótesis nula, es lo que esperamos encontrar. Pero en caso de que no suceda, entonces tenemos que aceptar la hipótesis alterna, que los datos proceden de una libre distribución. Para llegar a esto es necesario tomar en cuenta lo siguiente: si nuestra probabilidad en el resultado de la prueba lo vamos a identificar como la significancia es mayor a 0.05, entonces se asume la hipótesis nula. Pero si la probabilidad o la significancia es menor a 0.05, entonces asumimos la hipótesis alterna. En un momento les voy a explicar cómo realizar el análisis en el software que estamos empleando, que es SPSS. Bien. Las medidas de normalidad. Las medidas de normalidad también nos ayudan a identificar si nuestros datos se acercan a una normalidad. Si la literatura es muy estricta, tenemos que emplear la prueba de normalidad y reportar lo que obtengamos y elegir el tipo de estadística no paramétrica que se vaya a emplear. Pero la literatura también es flexible en el empleo de medidas de normalidad, y una de ellas es la simetría. Esta medida de normalidad de la distribución de los datos nos menciona que debe existir el mismo número de valores a la derecha que a la izquierda. Por lo tanto, son iguales los valores con signo positivo que negativo. Existen dos tipos de asimetría: la negativa, cuando la cola de la simetría se alarga para los valores inferiores a la media y a la positiva, cuando la cola se alarga hacia valores superiores a la media. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen la simetría negativa. Observen cómo la cola de la simetría negativa se alarga para los valores inferiores de la media. Aquí tenemos la media. Aquí está la media. Esta es la media y cómo se está alejando hacia la izquierda de la media. Y la positiva es aquella cuando la cola se alarga debido a que los valores son superiores a la media. Tenemos en este caso aquí el alargamiento de la cola. ¿Cuál es el criterio que debemos tomar en cuenta para saber si sugieren nuestros datos que existe una normalidad? Bueno, la literatura menciona, o algunos autores, que se deben de considerar valores de asimetría entre 1 y menos 1, que es lo ideal. En ocasiones hay autores que respaldan que sean 2 y menos 2 y otros más flexibles de 3 y menos 3. Pero si somos estrictos, sería 1 positivo
y uno negativo. En cuanto a la kurtosis, ¿qué nos ayuda a identificar? Bueno, la kurtosis nos va a permitir medir si la distribución de los puntajes alrededor de la media está apuntada o achatada. Es decir, mientras más datos existen alrededor de la media, más apuntada es la curva. Existen 3 tipos de kurtosis: la leptocúrtica, en la que los datos están concentrados en la media, siendo una curva muy apuntada; la mesocúrtica, que al igual a la normal; y la platicúrtica, que es una poca concentración de los datos alrededor de la media, lo que ocasiona una forma achatada de la curva. Al igual que la simetría, los autores consideran que los rangos de kurtosis que sugieren una distribución cercana a la normal están entre 1 y menos 1. Ahora, lo que mencioné anteriormente, observen, la leptocúrtica, que es esta imagen, están todos los datos concentrados en la media. Miren cómo la forma en que toma la curva. En la mesocúrtica, igual que es la que nos sugiere que es normal. Vean cómo están los datos. Y la última, la concentración de los datos están alrededor de la media, lo que ocasiona que esta curva se vea achatada. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con el análisis en el software. Bien, tomemos como ejemplo el software de competencias digitales del profesor universitario. Nos vamos a ir al menú Analizar y vamos a elegir Estadísticos, Descriptivos y Frecuencias. En este momento yo tengo una variable la cual lo voy a sacar y voy a revisar la simetría y la kurtosis de todas mis variables, incluso los indicadores. Nos vamos a concentrar únicamente en la simetría y kurtosis para saber si nuestros valores nos sugieren una distribución normal, y después vamos a reportar los datos. Vamos a activar, bueno, en mi caso ya está, pero vamos a activar la simetría y la kurtosis, que son los que miden la normalidad, como bien lo mencioné hace unos minutos. Le damos un clic en continuar, le doy un clic en aceptar y se activa nuestra tabla de estadístico. Esta es la tabla en la cual nos vamos a concentrar. ¿Por qué? Porque tenemos asimetría y tenemos kurtosis. Veamos. Si observo estas variables, mi asimetría, si me guío en los rangos de 1 y menos 1, la simetría y la kurtosis están dentro de estos valores, pero la kurtosis es negativa. Ya recuerden que en el caso de la negatividad no es que sea malo, es la forma en que se están distribuyendo los datos. Género está en una kurtosis de 2, pero una simetría de 0.02. Si yo considerara el criterio de 1 menos 1, la variable género no sugiere una normalidad. Pero recuerden que la literatura nos permite emplear la de 2 y menos 2. Entonces, si nos mantenemos en ese rango, podemos continuar. Y así sucesivamente. Vamos observando a cada uno de ellos y vemos que están dentro de la kurtosis y asimetría de los rangos permitidos. Sin embargo, en modalidad y kurtosis no se sugieren una distribución normal. ¿Por qué? Porque exceden el 2 y menos 2. Incluso tenemos un 7. Es probable que la respuesta de esta pregunta, la mayoría se haya centrado en una opción. Por ejemplo, modalidad. Voy a revisar la frecuencia de la modalidad en la que imparte en clase, porque es la que tiene un rango de 7 de kurtosis. Si observan, la mayoría dan clases en la modalidad presencial. Entonces
Por esa razón no muestra una distribución normal. Si continuamos y observamos que el resto va bien, vamos a encontrar que la variable cursos o diplomados de los cuales han sido asistidos se dispara la kurtosis. ¿Por qué? Porque tenemos una kurtosis que se bueno, permítame un momento, me pasé. Sí, son diferentes tipos de respuestas. Entonces, como esta variable cualitativa fue dejada abierta, pues es lo que se incurrió este tipo de problema. Debimos haber elegido varias opciones de respuestas para que no pasara. Continuamos. En los indicadores también podemos observar que ambas medidas se encuentran dentro de lo normal. Solo la 24 está ligeramente fuera del 2, pero es 2.3, así que se mantiene. Seguimos observando. Bien, se dieron cuenta, estamos revisando las medidas de normalidad, que son asimetría y kurtosis. Sabemos que estamos manejando un criterio, es un rango de valores que nos sugieren normalidad y la mayoría de ellas cumplen con esto. Sin embargo, tenemos a dos variables que no se encuentran dentro de los valores, por lo tanto, estas variables deben de ser analizadas en cuanto a su importancia en el estudio. En lo personal, yo no trabajaría con la modalidad ni con los cursos porque pues todos dicen que la mayoría de nuestros participantes están en la modalidad presencial, así que no tiene relevancia. Bien. Esto es con respecto a medidas de normalidad, insisto, muy distinto a lo que vamos a trabajar en este momento. Voy a cerrar esta ventana, que son las pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad van a determinar si la normalidad de un conjunto de datos procede libremente o proceden de una distribución normal. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de pruebas no paramétricas. Vamos a cuadro de diálogos antiguos y vamos a elegir la herramienta KS de una muestra. ¿Por qué? Porque la base de datos que tenemos en este ejemplo es mayor a 100 casos. Vamos a utilizar una variable cuantitativa que es la edad y antigüedad. Algunos autores mencionan que para realizar una prueba de normalidad se deben de usar variables o indicadores cuantitativos. Los cualitativos no recomiendan que se le realice prueba de normalidad. Una vez que tenemos estos, para que aprendan a hacerlo, debemos saber que está la distribución de prueba activada, aceptar. Nos vamos al menú analizar estadísticos descriptivos y vamos a explorar. Y en esta exploración vamos a agregar la variable o las variables que ya elegimos, que es edad y antigüedad, y lo vamos a manejar en la lista de dependientes. Activamos la opción de gráficos en histograma y gráficos de normalidad con pruebas. Damos un clic en continuar, deben de estar activadas ambas y aceptar. Bien, tenemos nuestros estadísticos que ya habíamos analizado. Ya habíamos analizado una de sus utilidades que en el video anterior, y tenemos la tabla de resultados de las pruebas. Por default nos calcula la de Shapiro-Wilkes, no, creo que la pronuncié mal, pero una disculpa, y la de Kolmogorov-Smirnov. Sabemos que, por lo que le platiqué en la presentación,
que la probabilidad de que nuestros datos procedan normalmente debe ser mayor a 0.05. Y esta columna, que es la significancia, es la que nos va a mostrar el resultado. Si observan, pues 0.00 es menor a 0.05 y la antigüedad ocurre lo mismo. Ahora vamos a activar el histograma. En el histograma vamos a usar la herramienta mostrar curva de distribución. Tenemos una curva de distribución. Que observen cómo la cola se alarga en los valores que están en las edades de 50 aproximadamente 55, 56 años, de los 60, en adelante se alarga. Y vean cómo toman aquí la curva en las primeras edades. Son profesores muy jóvenes, a un extremo profesores mayores, incluso creo que tenemos uno de 70 años. Y los datos están centrados en la media de 42 años y están aquí. Si ustedes observan lo que es la asimetría de la kurtosis, ¿se acuerdan que la kurtosis tiende a hacer esto? La forma. Entonces, sería bueno que analicen esta información con lo que vimos en las figuras anteriores. Cierro esta ventana y vamos a trabajar la parte del gráfico QQ. En el gráfico de QQ de la edad del participante vemos cómo se separa de la línea ligeramente en las edades que hemos identificado, que tenemos a profesores muy jóvenes y en otros extremos a valores de edades de profesores mayores. Bien. Bueno, de acuerdo a la tabla de normalidad de la prueba de KS, tenemos, a ver, permítanme, lo localizo, que debemos rechazar nuestra hipótesis nula y asumir la hipótesis alterna, ya que nuestros datos proceden de una distribución libre, porque la probabilidad es menor a 0.5, es menor a 0.5. No lo olviden, hay que aprenderse estas hipótesis para que no se les dificulte identificar los resultados. Muy bien, jóvenes, espero que no haya dudas. Recuerden que es importante practicar constantemente este tipo de ejercicios. Muy bien, saludos.